En la primera parte de este capítulo vimos en profundidad los dos primeros tratados que conforman la obra del maestro de danza Ferriol y Buxeraus, reglas útiles para los aficionados a danzar, y empecé a comentar el tercer tratado dedicado a las populares contradanzas y a otras danzas más tradicionales y serias, como el amable y el minuete, que eran de obligado conocimiento para cualquier joven que quisiera integrarse en la élite social. Ferriol las ofrece en notación para su mejor comprensión y aprendizaje. Los siguientes capítulos de este tercer tratado que vamos a ver tratan de estas danzas. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Acompañadme. Los siguientes capítulos de este tercer tratado que vamos a ver tratan de estas danzas. El famosísimo amable. El amable es la reina de las danzas serias por su perfección compositiva, su honestidad y el garbo que infunde a quienes saben bailarlo. Es la primera que ofrece Ferriol con dos versiones musicales. Como vimos en la primera parte, proporciona la música en una versión fácil para principiantes y en otra más compleja, al rigoroso estilo moderno italiano, que contenía no solo fusas y semifusas, también llamadas tricorcheas y cuatricorcheas, sino quinticorcheas o velocísimas, y contenía también glosas, arpeados y a dos voces. Luis Antonio González, musicólogo de la institución Milà i Fontanals del CSIC y director de los músicos de Su Alteza, nos explica qué es este moderno estilo italiano. Ferriol, cuando habla de una de las danzas en concreto, que él denomina amable, que es una traducción de una danza francesa que se llamaba, la danza o la pieza que se danzaba, Aimable Vainqueur, cita dos posibles tipos de música o dos posibles maneras de hacer la música para esta danza que forma parte de los bailes serios que él explica. Dice que hay una música antigua o en estilo antiguo que es más fácil, y luego que hay una música un poco más compleja en lo que él denomina el riguroso estilo moderno italiano. En realidad la música que él incluye en su tratado y que anota, en notación musical, encima de la coreografía que también describe, es la misma música o es un mismo esquema musical, melódico y armónico, pero tratado de dos maneras diferentes. Cuando él habla de música antigua, nos presenta una música llana, podemos decir, con pocas notas, con un ritmo punteado de puntillos muy marcado, que tiene un aire muy francés, por cierto, y una música pues relativamente sencilla, al alcance de cualquier mediano instrumentista y apta para ser bailada también por los principiantes, como él dice. Y luego nos presenta la versión moderna o en el rigoroso estilo moderno italiano, que es en realidad el mismo esquema melódico armónico musical, con el mismo número de compases también, pero tratado de una manera muy ornamentada, de una manera muy glosada, con recursos que requieren cierto virtuosismo y cierta sofisticación por parte del intérprete, del ejecutante de la música. Por ejemplo, pues tiene mucha figuración pequeña, tiene mucha disminución, además disminución variada rítmicamente, tiene dobles cuerdas para el violín, tiene arpegios, tiene indicaciones dinámicas de fuerte y piano, etcétera, etcétera. De manera que es un modo más sofisticado, como digo, de tocar la música, que también requerirá la actuación de bailarines o de danzantes más experimentados para poder seguir esa manera de hacer música. Es música para violín la que él pone, porque los maestros de danzar en Francia y en Italia se servían ordinariamente del violín como instrumento para acompañar las danzas cuando estaban enseñando, practicando o guiando una danza. Advierte que en las partituras le hubiera gustado poner más adornos, sainetes, en el lenguaje de la época, pero el reducido tamaño de las tablas se lo ha impedido. Describe los pasos del amable siguiendo rigurosamente la coreografía de Rameau.
Ferriol da los consejos habituales a la hora de bailar las contradanzas. En una función seria deberán conocerse perfectamente las contradanzas que vayan a bailarse para evitar ser satirizados por el resto de asistentes. Existe una salvedad en esta norma general. Ferriol aconseja: si te invitan a bailar una contradanza que no conoces bien, sobre todo si insiste alguien de mayor jerarquía, es mejor bailarla, excusando con modestia tu ignorancia, aunque te expongas a una poca confusión involuntaria, que ser descortés con una invitación de ese carácter. Pero si quien invitaba no tenía un rango tan superior, se podía declinar la invitación recalcando que no era por descortesía, sino por falta de habilidad. Otra forma discreta de superar ese trance era pedir amablemente a quien invitaba si era posible bailar una danza que sí conociera. Ferriol subraya que cuando el rey o la reina asistan a un evento de este tipo, deben conocerse y respetarse todos y cada uno de los ceremoniales que tan real presencia exige. Como sus lectores pertenecen a la clase social que es invitada a tales saraos, no se extiende mucho en describirlas porque da por supuesto que ya las conocen. Cita los dos manuales fundamentales donde se explican reglas de la cortesía y urbanidad y máximas de lucida crianza. En el caso de acudir a un sarao en una población extranjera, era fundamental informarse del estilo de la ceremonia local. Como último consejo sobre la etiqueta que ha de seguirse, recomienda adaptarse a la seriedad o jocosidad del evento al que se asiste para no dar que sentir a nadie, dice Ferriol. Como ya señalé en la primera parte de este capítulo sexto, una de las aportaciones más reseñables que ofrece Ferriol en su tratado es una serie de tablas con los términos más usados en las contradanzas en 4 idiomas: italiano, inglés, francés y catalán. Añade su traducción al castellano y la pronunciación figurada en cada idioma. Estas tablas son fundamentales a la hora de reconstruir las danzas. Tal vez lo que no aparece notado en un tratado aparece en otro con el nombre del paso, y el estudio comparativo de varios tratados, aunque en distintos idiomas, proporciona una imagen mucho más completa de pasos y coreografías. Como sabemos por otros tratados europeos, las contradanzas estaban de moda y causaban furor, sobre todo entre la juventud, pero había tantas contradanzas distintas y tal variedad de figuras que Ferriol decide explicar algunos nombres, letras y figuras que de ordinario hay en las contradanzas largas. Debemos entender por largas las long ways inglesas, de las que he hablado varias veces en anteriores documentales. Ofrece una tabla con letras y explica los movimientos que representa cada una de ellas. Por ejemplo, la A significa dar un cuarto de vuelta a la derecha, la B, un cuarto de vuelta a la izquierda, la K, dar la mano derecha, y así sucesivamente para cada letra. Estas letras, colocadas en las partituras, facilitan las instrucciones para bailar, asociando los movimientos a los compases en los que debían ejecutarse. La mayor habilidad y lucimiento del que danza es seguir con perfección la cadencia, que es dar a cada paso las notas que le correspondan. Describe los pasos más habituales: espalda con espalda, figura del 8, la cadena en sus distintas variantes, etc. Uno de los más notables es el paso del amolador, del que encontramos una referencia como mudanza del amolador en el manuscrito conocido como Novelli. En la última parte de este manuscrito, donde aparecen las instrucciones de la Escuela por lo Bajo, compuesta seguramente en el siglo XVI por Domingo González, se describe esta mudanza en la jácara por lo bajo. Este paso o mudanza era una pantomima que se hacía con los pies imitando el gesto del amolador en el pedal y con las manos imitando el movimiento de la rueda de afilar, acompañado todo con el sonido de la boca. Así lo describe Ferriol.
En su capítulo sobre cómo danzar las contradanzas, cita las siguientes variantes: las cuadradas, las de dos pares, las largas y las redondas. Señala que casi todas las que se bailan de cuadro con 4 parejas se pueden bailar con solo 2 parejas. En este caso, la pareja número 1 está en la cabecera de la sala y la número 2 colocada frente a ella. En las contradanzas largas, los caballeros se sitúan en una fila y las damas en otra fila frente a ellos. Ferriol nos dice que así es como suelen bailarla los escoceses, los ingleses y otros. Las contradanzas redondas siguen la misma pauta que las largas y solo se diferencian en que lo que baila el primer hombre con su compañera lo baila luego con la segunda dama, con la tercera, la cuarta, etc., a lo largo del círculo. La dama número 1 hará lo propio con todos los caballeros y lo mismo el resto de participantes. La contradanza redonda terminará cuando el hombre número 1, dando la vuelta completa, vuelva a bailar con su compañera, la dama 1. Ferriol señala que todas las contradanzas de su tratado pueden bailarse en estos 4 estilos que acaba de describir y que las hay para distintas estaciones del año, como verano, primavera e invierno. Lógicamente, las que se bailan en verano son menos agitadas y por ello son las de compás de minuete, como el pasapiés o el minuete del nardo y el de trompas, de los que proporciona las partituras. Las contradanzas de primavera tienen el tempo de allegro y las de invierno, nos dice Ferriol, son las de movimientos más violentos como el resbalón, el tuétano o volante. En el resto del tratado hasta el final, Ferriol ofrece partituras y descripciones escritas de cómo hacer cada contradanza, señalando además si son en cuadro, en redondo o si son para 2 parejas o 4. Ejemplos de esta versatilidad de formaciones son el tuétano, volante, los mozos tontos o la gentil, que pueden bailarse a lo largo, en redondo o en cuadro. Pues don Bartolomé va a aportar un montón de información muy clara, muy precisa, además la notación y con un cuidado, ese repertorio como es la Mable, como es un montón de contradanzas, que es una danza social muy interesante, con distintas versiones de la misma obra. Puede ser en redondo, puede ser alargado, él elige o da a elegir, proporciona un repertorio que hasta ahora está esperando, en este caso, a alguien que pueda colocarlo encima del escenario o que lo utilice como material didáctico, porque sería interesantísimo coger a don Bartolomé y ponerle en un lugar muy especial dentro de lo que sería el aparato educativo español, para poder entender la aritmética, la matemática, la geometría, la historia, nuestra historia cultural, incluso la música. Está tan bien editado que se podría utilizar hasta como material para las primeras clases de lenguaje musical. Varias de las contradanzas descritas pueden bailarse con la melodía de alguna otra. En el final de su tratado, Ferriol nos dice: al segundo tomo que tengo ofrecido pondré muchas contradanzas nuevas y otros bailes de los que estén más en moda, para que los aficionados puedan aprovechar la ociosidad en este estudio, porque de explicar ahora más sería factible el confundirle con tantas diferencias de figuras. Ferriol registra en su tratado toda la información técnica para dominar los pasos y braceos del estilo francés y ofrece una magnífica panorámica del protocolo y las buenas maneras para relacionarse en sociedad. Podrás completar la información de este capítulo con otro también dedicado a los tratados españoles en la lista de vídeos sobre la historia de la danza, con muchos otros detalles y anécdotas sobre Ferriol, la danza y la sociedad del siglo XVIII. Pero hay otros tratados que merece la pena comentar y su editor fue el prolífico Minguet. Bueno, el tratado que publica Pablo Minguet a principios del siglo XVIII es una fuente realmente muy importante.
Él en este tratado dice que su licencia para imprimirlo, es decir, el permiso para imprimirlo, es de 1737. Y nos está hablando, es una época en la cual Felipe V ya lleva 37 años siendo rey. La lectura de este tratado es muy importante porque sabemos que Pablo Minguet era un editor, no era un maestro de danza, era una persona que tenía una imprenta y que publicaba libros de todo tipo. Entonces su motivación para publicar evidentemente era una motivación comercial. Don Pablo Minguet era el padre, porque luego el hijo continuó con el negocio familiar. Es un auténtico ejemplo de emprendedor en la imprenta. Lo mismo nos hace una estampa de santos, que nos estampa un libro de Nicolás Rodrigo Novelli, que hace tratados de naipes, de juegos de manos, cómo tocar el salterio y cómo bailar. Efectivamente, como señalan María José y Diana, Minguet fue un prolífico y ecléctico editor. Veamos unos breves ejemplos de su producción. Minguet fue además el grabador en otras obras. Como veis, no había tema que no interesara a Minguet, y entre ellos estaba la danza. Traducir los tratados franceses era una actividad muy rentable, dada la alta demanda de la alta sociedad por conocer estas danzas para poder medrar en el entorno del rey. Nos viene estupendamente que don Pablo adorara la danza y todo lo que tiene que ver con ella, porque de él tenemos una serie de fascículos que se fueron editando pues como los coleccionables de ahora, y era fantástico porque él tenía los distintos cuadernillos y luego alguien quería 3, le encuadernaba 3, alguien quería 5, le encuadernaba 5, alguien quería todos, le encuadernaba todos. Es el primero que empieza a editar una serie de contradanzas en plazoleta para 8 personas, muy interesantes de manejar, muy interesantes de experimentar y de jugar con ellas. Efectivamente, el propio Minguet hace publicidad de sus obras en la página 19 del Noble arte de danzar a la francesa, indicando que ha editado las danzas fáciles en un cuaderno, las difíciles en otro, las contradanzas en otro cuaderno y todas juntas en un libro encuadernado. Esta fertilidad editorial se recoge a veces en varios volúmenes facticios compuestos por diferentes tratados o cuadernillos, encuadernados además en distinto orden, como ejemplifican los volúmenes con signaturas R4203, R7862 o R14649. Su obra está también repartida en la Biblioteca Nacional de España entre la Sala Cervantes y la Sala Barbieri. Como curiosidad, os comento lo que me señaló César Alba, auxiliar de archivos y bibliotecas en la Sala Cervantes. Uno de estos volúmenes facticios con signatura R7862 no pertenece al legado Barbieri. Solo un ex libris en forma de corazón proporciona una pista sobre un origen que aún no ha sido determinado por la Biblioteca Nacional de España. Tampoco se puede asegurar la fecha de la encuadernación, aunque muy bien podría ser uno de esos volúmenes encargados a medida por alguno de los clientes de Minguet, como señalaba María José. Las obras de Minguet en la Biblioteca Nacional de España de las que se está hablando se titulan Arte de danzar a la francesa, adornado con 40 y tantas láminas que enseñan el modo de hacer los pasos de la danza de corte. Es la tercera edición, fechada en 1758. El noble arte de danzar a la francesa y española, adornado con 60 láminas finas que enseñan el modo de hacer todos los pasos de las danzas de corte, con sus reglas, y de conducir los brazos en cada paso, y por coreografía demuestran cómo se debe escribir otras.
de 1755, y breve tratado de los pasos del danzar a la española que hoy se estilan en las seguidillas, fandango y otros tañidos. También sirven en las danzas italianas, francesas e inglesas, siguiendo el compás de la música y las figuras de sus bailes. Esta edición de 1764. Nos está diciendo, al publicar este tratado con esta descripción tan larga de la escuela española, que existía interés en esta época por comprar un libro que tuviese ese contenido. Entonces es muy importante en ese sentido, históricamente, para constatar que estas danzas seguían siendo un repertorio que se practicaba. Esto que señala Diana es muy interesante si consideramos el afrancesamiento en las costumbres y por ende en el estilo de danzar que estaba penetrando en la corte. Volveremos sobre ello más adelante, pero ahora analicemos estos tratados en más detalle. En Arte de danzar a la francesa, Minguet sigue el discurso de otros tantos tratados que hemos visto. Explica cómo hacer las cortesías, reverencias, en todos los ámbitos del encuentro social, la correcta postura para estar de pie o caminar, y recomienda en todo momento los movimientos y comportamientos honestos. El recato debe llegar al extremo de que si la dama con la que se va a bailar no lleva guantes, el caballero tenía la obligación de ponerse los suyos, pues, cito a Minguet, así conviene a la modestia y decoro español, aunque entre extranjeros se observe lo contrario. De las 40 ilustraciones que proporciona, las primeras sirven para explicar las 5 posiciones de pies creadas por Beauchamp. Otras muestran cómo hacer esas cortesías, cómo quitarse el sombrero o cómo comenzar el demi-coupé del paso de minuete. Añade un gráfico para indicar las diferentes direcciones en las que puede hacerse el paso de minuete y explica sus figuras. Describe la forma de danzar el pasapié e incluso da instrucciones para tocar la música que lo acompaña. En varias páginas explica la forma de notar los movimientos y trayectorias, lo que él llama el arte de la coreografía. Él escribía en feuillet, que no en rameau como hubiera hecho don Bartolomé Ferriol, pues Pablo Minguet escribe en feuillet, además copia no solamente de feuillet, también de eses, y tenemos algunas contradanzas que están copiadas directamente y pasadas a otra lámina. Esas explicaciones del tratado Arte de danzar a la francesa las ilustra en unas láminas del tratado El noble arte de danzar a la francesa, la siguiente obra de esta encuadernación, donde también ilustrará los símbolos que inventó Feuillet para representar al caballero y la dama. Explica lo que significan los puntitos que unen los símbolos de los pies y cómo hacer el braceo, lo que en danza académica se llama port de bras. Lo más notable de estas láminas con grabados del siguiente tratado que veremos son los símbolos que indican cómo tocar las castañuelas en las danzas italianas y españolas. Termina este primer tratado con indicaciones de cómo orientar el libro que se lleva en la mano para seguir la trayectoria de la danza, igual que vimos al hablar de Ferriol en la primera parte. Remata esta última página de Arte de danzar a la francesa con una advertencia. Los compositores, ahora les llamamos coreógrafos, los que bailan, los que hacen de bastonero, ahora sería el maestro de ceremonias, y los que tienen funciones en sus casas, fiestas privadas, deben tener especial cuidado poniendo cuanto esté de su parte en disponer los bailes, de modo que se aparte el menor ademán indecente, pues no sin fundada razón se lamentan los predicadores corrigiendo lo pernicioso de algunos bailes que por la provocación de sus movimientos debían prohibirse. Como veis, el concepto twerking y las letras lascivas y groseras han existido siempre. Este tratado de Minguet lo tradujo Cabreira en Portugal con el mismo título, Arte de danzar a francesa, traducción de la que aporta datos muy interesantes la investigadora Alexandra Canaveira en el segundo documental del capítulo 5 sobre otros tratados europeos. Dejo todos los enlaces en la caja de descripción. El siguiente tratado en este volumen facticio está dedicado fundamentalmente a las contradanzas y a algunas de las danzas más emblemáticas del repertorio. Su título, El noble arte de danzar a la francesa, no confundir con el anterior, Arte de danzar a la francesa.
La edición del Noble Arte está adornada con 60 láminas enseñando todos los pasos de las danzas de corte. El texto contiene, con notación de Feuillet, como ya he señalado, los pasos más usuales en la danza, cómo mover los brazos y la forma de tocar las castañuelas. Las castañuelas fueron la más clara aportación del estilo español en la corte francesa. Recordemos que la influencia española venía de antiguo, pues tanto Luis XIII como Luis XIV se casaron con infantas españolas. Minguet explica 18 contradanzas nuevas. Los deliciosos símbolos de los caballeros y las damas aclaran gráficamente las distintas mudanzas, llamadas también figuras o diferencias, que se emplean en las contradanzas. Mudanzas que, como vimos en Ferriol, pueden bailarse con las melodías de otras contradanzas e incluso usarlas en las seguidillas. Dato este muy interesante cuando comentemos cómo se bailaban. Minguet presume de registrar los diferentes símbolos que suelen usar los distintos maestros de París. Cada pareja se distingue porque se representa con distintas figuras geométricas, cuadrados, triángulos, círculos, figuritas humanas esquemáticas o una cruz con un circulito como cabeza. Lo primero que explica es la formación de la contradanza de 4 parejas en cuadro y los nombres que reciben. Se llaman cabeceras las parejas 1 y 3 y costados las parejas 2 y 4. Como es habitual, los nombres de las contradanzas son dignos de mención. La greca marrueca, los petimetres y petimetras, los muchachos hermosos, los bailarines, la macarena y la discreta. Todas estas son contradanzas nuevas y a lo largo. Otras, como la pastoril, son en redondo y para 2 parejas, aunque podía bailarse con más personas y también a lo largo y en cuadro. Además de las contradanzas, explica la alemana o alemanda, varios minuetes, entre ellos el famoso de Alcide y el minuete para 4. También el pasapié común y el de España, y danzas como las folías o la Lourdes, el amable vencedor, que también vimos en el Tratado de Ferriol de la primera parte y en el resto de los tratados europeos. Don Pablo tiene otra ventaja sin igual, y es que nos está proporcionando justo el repertorio que se utilizaba en los colegios de jesuitas. Eso sería una línea de investigación muy interesante para poder trabajar qué es lo que hay en los colegios de jesuitas, sobre todo cuando se ven por lo que tienen que enseñar los maestros. Su recomendación a los lectores que quieran aprender sin un maestro parece que fue muy controvertida. Es muy curioso su comentario sobre la mala crítica que algunos maestros han hecho de su librito debido a que sus alumnos, al leerlo, se dieron cuenta de lo fácil que era aprender esas danzas a las que habían dedicado tantas horas y dineros para encima haberlas aprendido mal. Por supuesto, aquellos alumnos dejaron de acudir a las clases de esos maestros que ahora criticaban la obra de Minguet, así que es comprensible su enfado. A estos lectores les ofrece 2 láminas en notación Feuillet. En una resume en 5 todos los pasos del danzar, a los que llama paso derecho, abierto, redondo, tortuoso y batido, y señala que sirven para hacer todas las figuras luciendo muy bien en el fandango y en las seguidillas. Otro dato a tener en cuenta para una posible reconstrucción de ambos bailes, aunque en este caso ¿deberíamos hablar de reconstrucción o de recreación? Este es un interesante tema que veremos en la tercera parte. En otra lámina nota las distintas formas de hacer el paso de minué y después, con cierta desvergüenza, aconseja a sus alumnos lectores que si no saben ejecutar bien alguno de los pasos de sus danzas notadas, hagan los que sepan siguiendo el compás de la música. Y si hubiera algún maestro cuando estuvieran bailando y les pusiera faltas, les dice que ese maestro podría reírse de las faltas cometidas, pero no del dinero que se habían ahorrado por aprender con su libro en vez de ir a su escuela. Según señala Minguet, costaba $1 doblón al mes la enseñanza con maestro. Pero don Pablo
aparte de las contradanzas, el danzar a la española, el repertorio propio de los colegios de jesuitas o de la, digamos, esa burguesía alta, aparte de la aristocracia, además es el que inventa el sistema. Aprende usted sin necesidad de maestro. No se preocupe que yo le voy a explicar, le voy a poner las láminas y obsequia con una serie de materiales para que quien no tenía oportunidad o posibilidad de tener maestro o medios para tenerlo, pudiera acceder al arte de la danza. Fue, digamos, que el primero en abrir y en socializar o hacer de una manera muy extensiva para que cualquiera que supiera leer, que ya era, pudiera acceder a todo este arte y a toda una serie de piezas pequeñas. Como recurso pedagógico, Minguet recomienda dibujar en el suelo, con una tiza o con carbón, las distintas trayectorias del minué hasta aprenderlas bien. Estas se podrán adaptar a muchos minuetos distintos e incluso emplearlas con otras melodías. En las páginas dedicadas a explicar los símbolos y figuras coreológicas tomados de la notación Boson-Feuillet, traduce o castellaniza algunos términos. Por ejemplo, al bourré lo llama paso de borea o floreo, al tombé, tumbé, al pas grave, paso grave, y así con muchos otros, como batir, cabriola, contratiempo o trinar, pero mantiene en su forma francesa el assemblé o el glissé. En la página 42, bajo la partitura, aparecen unos símbolos que reflejan los movimientos para el tañido de las castañuelas que ha explicado en la página 34. Tenemos una notación de castañuelas muy interesante, aparte de que reproduce a Feuillet y reproduce a Pécourt, las primeras folías de España, donde tenemos brazos, tenemos castañuelas y tenemos todo el texto de brazos, el texto de castañuelas, el texto de manos y el texto de pies. No se puede pedir más. Eso sí, 16 compases, algo tenía que tener, porque en una lámina no caben más. Minguet deja bien claro que el maestro que no sabe enseñar usando la coreografía de Feuillet no es un buen maestro. La utilidad de enseñar los pasos con los símbolos coreográficos se demuestra en la autonomía que proporciona al alumno para repasar las danzas siempre que lo necesite, al ser capaz de leer los caracteres y figuras de la notación sin tener que volver a gastar en un maestro. Por ello se vanagloria de haber sido el único en España que ha ofrecido contradanzas notadas desde sus primeras publicaciones en 1733. Minguet también recomienda, como Ferriol, que si se tiene el talle corto, al bailar es mejor levantar los brazos casi a la altura de los hombros, mientras que si se tiene el talle largo, basta con que los brazos queden a la altura de las caderas. En ambos casos, los brazos van en la oposición natural respecto a las piernas. Toda esta información tiene un gran valor práctico para investigadores y bailarines que quieren reconstruir las danzas con rigor. Desde un punto de vista de la reconstrucción, este tratado es muy importante porque la interpretación de los textos en historia normalmente se realiza a través de en muchas ocasiones a través de la comparación. La narración de un hecho histórico la podemos leer descrita por distintas personas, con distintas motivaciones, con distintos puntos de vista. Sobre las contradanzas precisa que las violentas son para el invierno, las algo alegres para la primavera y las fáciles para el verano, perfectas para no acalorarse al bailarlas. Sugiere para acabar una fiesta los bailes con cierta pantomima, como el de la botella o los matachines. Al final del tratado refleja con unos deliciosos dibujos 6 diferentes figuras que se usan en la danza de los matachines y que pueden hacer alguno de los asistentes. Si los invitados estuvieran cansados, sugiere juegos de cartas o de prendas, como los que proporciona en otras de sus publicaciones, como la ya citada Engaños a ojos vistas y diversión de trabajos mundanos fundada en lícitos juegos de manos. Y por fin entramos en su publicación Breve tratado de los pasos del danzar a la española que hoy se estilan en las seguidillas, fandangos y otros tañidos, que es prácticamente una copia de Discursos sobre el arte del danzado de Esquivel Navarro. Volviendo a Minguet, encontramos que él hace un uso muy libre del tratado de Esquivel porque lo reproduce prácticamente de forma literal, sin decirlo, sin reconocer la autoría,
pero añade también otras cuestiones que no sabemos de dónde las saca, pero evidentemente tenía sus fuentes. Entonces, muchas de las descripciones que Minguet nos da de los pasos son descripciones que complementan las descripciones que nos da Esquivel, con lo cual algunos aspectos que podían resultar oscuros o dudosos se ven de esta manera complementados. La bailarina, investigadora y docente Ana Yepes tiene más argumentos para ratificar la importancia del Tratado de Minguet a la hora de entender las danzas del estilo español. Pablo Minguet era un editor. Este editor editaba sobre cosas diversas, entre otras cosas la danza, pero él no era maestro de danzar. Por tanto, suponemos que ha tenido un alumno o maestro o alguien que sabía danzar para ayudarle, y ha escrito sobre la danza española en una época ya en el siglo XVIII. El libro que hay en la Biblioteca Nacional es de 1764, aunque esto escribió una versión de ello anterior que está en la Biblioteca del Congreso de 1640, pero estas dos veces que habló de la danza española lo hace porque ve que hay gente que todavía le interesa y no se acuerda, y sobre todo porque hay pasos de la danza española que se usan en la danza que hubo en el siglo XVIII, que eran ya contradanzas y minuetos importados por el rey francés Felipe V, que era el nieto de Luis XIV. Entonces, Minguet escribe sobre la danza francesa sobre todo, pero añade estos capítulos sobre la danza española. Uno describiendo los pasos, en el cual copia literalmente a las descripciones de Esquivel, pero literalmente, excepto en algún caso donde la descripción no es tan nada clara, y entonces añade una frasecita para aclarar la descripción. Esto, claro, nos ha ayudado, pero ¿quién ha añadido esta frasecita? Él, su alumno, o la persona a quien le encomendó que le ayudara. Misterio, pero bueno, nos ayuda. Luego, otra parte describe danzas de esa época, en las cuales nos encontramos las mismas que en Jaque y las mismas que en Domingo González, que es otro maestro del cual nos quedan coreografías, pero no se sabe muy bien a quién copia a nivel de las danzas, si a Jaque o a Domingo González, pero copia. No obstante, en esa copia, pues también tiene interés tenerla porque es una copia de un siglo después, realmente. Que hace un breve tratado de los pasos del danzar a la española, que refleja la evolución desde ese Esquivel de Navarro. Va reflejando una evolución en el lenguaje. Aumentan las unidades articulares, o sea, los pasos, pero también hay combinaciones nuevas, adornos nuevos, y clarifica elementos que Esquivel no deja demasiado claros, como puede ser el caso de las floretas. Los pasos que describe Minguet y que no aparecen en el Tratado de Esquivel Navarro son el borneo trinado, la vuelta de tornillo, la cabriola envuelta, el contratiempo, la llamada, el paso en vuelta, la planta de cuadrado, el puntapié, los cuadropeados en vuelta, el quiebro por delante y en vuelta, el rastrón y el tropecillo. Y por otra parte, también teniendo en cuenta que hay prácticamente un siglo entre un tratado y el otro, las diferencias que se pueden encontrar nos llevan a preguntarnos también si lo que Minguet nos está diciendo es que existió un cambio, una transformación en la manera de realizar ciertos pasos. Por otra parte, el Tratado de Minguet tiene una sección en la cual él describe danzas del repertorio, con lo cual también estas descripciones nos permiten, al contrastarlas con otros materiales como el manuscrito de Jaque, también percibir estas diferencias, percibir las similitudes y tener una visión más completa. Puedes encontrar más información en el capítulo 2 de esta serie sobre los tratados de danza españoles del siglo XVII en la Biblioteca Nacional de España. Explico, entre otros, el Tratado de Esquivel, Discurso sobre el arte del danzado, el primero impreso conocido, y, entre otras cuestiones, comento su relación con el arte de las armas, otra de las actividades, junto a la danza y la equitación, necesarias para la formación de un caballero noble. Es cierto que la reconstrucción de las danzas de época, a pesar del gran avance de la notación de Beaujean-Feuillet y las explicaciones escritas, siempre deja dudas y puertas abiertas a distintas interpretaciones. Como dice Diana Campoó, en un siglo pueden cambiar muchas cosas, y la danza, una vez que sale de los reductos académicos, siempre estuvo sujeta a las modas. En las funciones y saraos, los invitados buscaban también el disfrute y las novedades eran siempre bien recibidas.
El estudio profundo de las fuentes y su meticulosa comparación en el ámbito europeo proporciona datos suficientes para que disfrutemos de reconstrucciones coreográficas de gran calidad de grupos como las compañías nacionales Donaires, La Floreta o Esquivel, y grupos internacionales como The New York Baroque Dance Company, Autre Mesure, Cracovia Danza Ballet, Divertimenti, entre otros. Minguet, aunque editor y no maestro de danza, proporciona también esa información extra sobre el protocolo que rodea la actividad de la danza. De su obra podemos extraer datos muy valiosos para la recreación de la época y para la reconstrucción de esas danzas y bailes. Su tratado sobre los pasos de danza a la española termina con recomendaciones muy útiles. Señala que las 5 posiciones del estilo francés sirven también para danzar a la española, del mismo modo que los pasos que ha copiado de Esquivel se pueden ejecutar en las danzas extranjeras, mientras se siga el compás y se respeten sus figuras. Además, los pasos de las danzas extranjeras también se pueden ejecutar en las seguidillas, que era el baile español de moda en la época. Y si las bailan 4 caballeros y 4 damas, se pueden hacer casi todas las mudanzas que se hacen en las contradanzas. Las seguidillas, nos dice Minguet, se cantan para bailarlas y se acompañan normalmente de la guitarra. Con gran olfato comercial, aprovecha que nombra la guitarra para publicitar su tratado de cómo tañerla. Podemos intuir por estas indicaciones de Minguet que ambos estilos, francés y español, convivían y se nutrían el uno del otro. Así como ha habido una influencia de la danza francesa en España cuando el nieto de Luis XIV, Felipe V, se convirtió en rey de España, también hay una influencia de España en la corte francesa, por 2 motivos políticos, que son las 2 bodas de una española con un francés. Es decir, Ana de Austria, hermana de Felipe IV de España, que se casó con Luis XIII en 1610, y ahí hubo toda una movida de músicos, o sea, de una tropa española de teatro, o sea, músicos, bailarines, cantantes, actores, y también Briceño, entre otras cosas, el guitarrista, fue para allá. De ahí que ya en 1610 se conocieran las castañuelas y la guitarra en Francia, que luego evolucionó. Y luego en la boda de Luis XIV con María Teresa, la hija de Felipe IV, también en 1661 hubo una tropa de Diego de Céspedes que se fue para allá con sus bailarines, músicos. Ha habido una influencia, y esta influencia se nota justamente en pasos que son españoles y que han llegado luego a las contradanzas francesas, por ejemplo. Pero también se nota en la influencia de los movimientos de brazos, porque en los movimientos de brazos vienen descritos en las danzas españolas, no vienen descritos en la danza francesa del Renacimiento ni italiana. Por tanto, esta danza española de estos manuscritos yo la sitúo entre medias del Renacimiento y del Barroco, porque luego en la danza barroca francesa sí que hay movimientos de círculos de codo y de muñeca que ya existen en la danza española. Minguet cierra su tratado con esta frase: el aficionado, si no sabe hacer todos los pasos, execute los que pudiere, que para bailar no es menester saberlos todos, aunque Minguet nos proporcione un variado material de pasos y mudanzas. Ocurre lo mismo que ocurre con Bartolomé Ferriol. Es un material increíblemente atractivo a la hora de poder impartir cursos. Y es el momento de aprovechar este material, además digitalizado. Dicho sea de paso, hago un poco de difusión de todo lo que tenemos digitalizado en el mundo de la danza, que en la Biblioteca Nacional es un acervo impresionantemente rico, variado, atractivo. De ese rico material bibliográfico nos queda por comentar una figura tan importante como la de sus predecesores, Felipe Rocho de Flores, quien escribió un ensayo, que no un tratado, pero que nos ofrece una panorámica histórica sobre la danza y el baile que tiene su mayor valor en las referencias a los bailes de cuerdas, seguramente de origen americano, y a los bailes y danzas de España. Os hablaré del poco conocido Josep Ratier, un maestro francés que acabó teniendo escuela en Cádiz.
El resto de los nombres que veremos son, como Minguet, editores que ofrecen repertorios de contradanzas, algunas con referencias a los teatros donde se bailaron y las fechas en las que tuvieron lugar. Además, al comentar la obra de Minguet han aparecido 3 bailes que merecen comentarse aparte: el fandango, las seguidillas y el bolero, 3 expresiones del estilo español de las que os hablaré en la tercera y última parte de este capítulo 6 sobre los tratados españoles del siglo XVIII en la Biblioteca Nacional de España. Hasta pronto.